la tercera razón que movió al almirante, en cierto modo, a descubrir las Indias. Esta fue la esperanza que tenía de hacerse dueño de algunas islas o tierra para continuar con más facilidad sus designios. Afirmábase en este pensamiento con la lección de algunos libros de ciertos filósofos que decían, como cosa sin duda, que la mayor parte de nuestro globo estaba seca, de que infaliblemente se seguía a ver más tierra que agua. De más que oyó decir a muchos pilotos hábiles, cursados en navegación de los mares occidentales, a las islas de los Azores y a la de Madeira, por muchos años, cosas que le persuadían de que él no se engañaba, y que había tierras no conocidas hacia Occidente. Piloto del rey de Portugal, le dijo que hallándose a 450 leguas hacia occidente del cabo de San Vicente, había sacado del agua un madero perfectamente labrado, y no con hierro, que el viento de poniente había traído, y concluía que en esta parte había infaliblemente algunas islas no conocidas. Pedro Correa, cuñado del almirante, le dijo que él había visto hacia la isla de Puerto Santo una pieza de madera, semejante a la primera, venida de la misma parte de Occidente, y añadía saber del rey de Portugal, que hacia la misma isla se habían hallado en el agua cañas tan gruesas que de nudo a nudo cabían en ellas 9 garrafas de vino. Discurría el almirante que no conociéndose tierra que tuviese semejantes cosas, venían de alguna isla aún no descubierta, pues Ptolomeo dice que en las partes orientales de las Indias hay de estas cañas. Los moradores de las Azores le contaron que cuando soplaba viento de poniente, arrojaba el mar en sus orillas, especialmente en la isla Graciosa y el Fayal algunos pinos que no había en ellas. Añadían algunos que en la isla de las Flores hallaron en la orilla 2 hombres muertos cuya cara y traza era diferente de los de sus costas. Supo también de los moradores del Cabo de la Verga que habían visto almadías o barcas cubiertas llenas de una especie de gente de quien jamás habían oído hablar. Antonio Leme, casado en la isla de la Madera, le contó que habiendo navegado muy adelante hacia Occidente, había visto 3 islas. El almirante no se fió de lo que le decía, porque conoció, prosiguiendo la conversación, haber navegado a lo más 100 leguas, y podía engañarle, teniendo por islas algunas grandes rocas que por estar muy lejos no pudo distinguir. Imaginaba también que estas podían ser las islas movibles de que habla Plinio, cubiertas de árboles, formadas de raíces entretejidas que lleva el viento a diversas partes del mar, como se presume eran las de San Brandán, de que se cuentan cosas admirables. Y las hay semejantes muy adelante del septentrión, de las cuales queriendo Séneca, de los naturales, dar la razón, dice que son de piedra tan sosa y ligera, que nadan en el agua en la India. Juvencio Fortunato hace mención de 2 hacia poniente, un poco al lado del mediodía, debajo de las islas de Cabo Verde, las cuales andan siempre sobre el agua. Por esta razón y otras, puede ser que los pueblos de las Islas del Hierro, de La Gomera y las Azores, asegurasen que veían todos los años algunas islas a la parte de poniente, y en el año 1484 fue un capitán desde la Madera a Portugal a pedir una carabela para descubrir un país que decía veía cada año, y siempre de una misma suerte. Estas islas se pusieron como firmes en los mapas, conformando con los que decían haberla visto desde la de los Azores. Aristóteles, en el libro de las cosas naturales, habla de haber navegado por el mar Atlántico algunos mercaderes cartagineses a una isla fertilísima, como se dirá adelante, la cual ponían los portugueses en sus mapas con el nombre de Antilla, aunque no se conformaban en el sitio con Aristóteles. Ellos la tenían por la de las 7 ciudades que los portugueses fueron a habitar el año 714, cuando los moros quitaron a España al rey don Rodrigo y se hicieron dueños de este reino. Dicen que en aquel tiempo 7 obispos, seguidos de cantidad de gente, habiéndose embarcado, abordaron a aquellas partes, donde fabricaron 7 ciudades y quemaron todos los navíos, porque la gente que los había acompañado no se fuese. Algunos portugueses han escrito que los pilotos de su nación que han llegado a dicha isla, jamás han vuelto, y que no obstante, en tiempo del infante don Enrique abordó allí un bajel, y desembarcada la gente, la llevaron los moradores luego a su iglesia para ver si eran católicos, y que habiéndolos reconocido tales, les rogaron se estuviesen con ellos algunos días, para esperar su señor, que tendría mucho gusto de verlos. Pero los pilotos, temiendo que los de la isla quisiesen quemar sus navíos, se embarcaron a toda prisa para volver a Portugal. Añaden que a su vuelta contaron al infante todo esto, creyendo ser recompensados por no haberse querido quedar en aquellos pueblos no conocidos, y que el infante les reprendió severamente y les obligó a volver, pero que los pilotos, no pudiendo resolverse, se escaparon. Dicen más, que mientras estaban en la iglesia de estos isleños, los que se habían quedado en los bajeles cogieron arena en la orilla, para uso de la cocina, de que era la tercera parte oro.
Pedro de Velasco, natural de la villa de Palos, dijo al almirante que habiendo partido del Fayal, y navegado más de 150 leguas hacia el occidente, descubrió la isla de las Flores, siguiendo a unos pájaros que volaban a ella, y que después halló hacia el nordeste el Cabo de Clara, en Irlanda, por el oeste, donde observaron muy grandes vientos de poniente, sin inquietarse el mar, por lo que discurrieron le cubría alguna gran tierra hacia poniente, y por ser agosto no quisieron volver a la isla de miedo del invierno. Esto sucedió más de 40 años antes del descubrimiento de las Indias. Otro piloto le contó en el puerto de Santa María que haciendo viaje a Irlanda, vio una tierra que tuvo por parte de Tartaria, que daba vuelta al occidente, y sería la que ahora llaman de Bacalaos, a donde no pudo llegar por el mal tiempo. Cierto Pedro de Velasco, gallego, le aseguró lo mismo en la ciudad de Murcia, diciéndole que navegando él hacia Irlanda, vio del lado de poniente una tierra, que creyó ser la que un Fernán Dolmos procuró descubrir, en el modo que contaré fielmente como lo hallé en los escritos de mi padre. Gonzalo de Oviedo refiere en su historia que el almirante tuvo en su poder una carta en que halló descriptas las Indias por uno que las descubrió antes, lo cual sucedió en la forma siguiente. Un portugués, llamado Vicente Díaz, vecino de la villa de Tavira, viniendo de Guinea, y habiendo pasado la madera, vio o creyó ver una tierra y se lo dijo a un mercader genovés llamado Lucas de Cazana, persuadiéndole a armar un bajel para ir a conquistarla. El mercader consintió en ello, alcanzó permiso del rey de Portugal, y dio la comisión de armarle a un hermano suyo que se llamaba Francisco y vivía en Sevilla, el cual se burló de él y del encargo. Lucas de Cazana lo hizo por sí mismo, y partió poco tiempo después y buscó esta tierra toda su vida, pero no la halló. Y me afirmó el referido Francisco haber conocido dos hijos del capitán que descubrió la isla tercera, llamados Miguel y Gaspar, de corte real, que en diversos tiempos fueron a descubrir aquella tierra y perecieron en la empresa, uno después de otro, el año 1502, sin saber dónde ni cómo. Que los españoles no han tenido ningún antiguo señorío en las Indias contra la opinión de Gonzalo de Oviedo, que procura probar lo contrario. El mismo Gonzalo Fernández de Oviedo refiere en el tercer capítulo de su historia, que las Indias occidentales estaban ya descubiertas en tiempo del almirante, y lo prueba con las cosas que escribieron Aristóteles de la isla Atlante y Seboso de la Hespéride. Oviedo, que no parece entendía griego, usó de las obras de Fray Teofilo de Ferraris, que entre las proposiciones que juntó del filósofo, puso en su libro de las maravillas de la naturaleza un capítulo que contiene estas palabras, refieren que más allá de las columnas de Hércules, en el mar Atlántico, algunos mercaderes cartagineses descubrieron una isla cubierta casi toda de árboles y florestas, habitada de fieras hasta entonces, en la cual había muchos y grandes ríos y partes de tierra que producían abundantemente todo género de bastimentos. Estos mercaderes, hallando el temple bueno, se quedaron a vivir allí. Habiéndolo sabido el Senado de Cartago, prohibió con pena de la vida a los súbditos de su dominio ir a ella y ordenó matar a los primeros que la habían descubierto. Este edicto fue para estorbar que alguna nación extranjera se apoderase de esta isla y después se declarase por enemiga suya. Este es el fundamento de Oviedo para decir que las Indias estaban ya descubiertas en tiempo del almirante, y cree, sin razón, que la isla de que habla Ferraris es la española, o Cuba, y si hubiese hecho explicar el texto de Aristóteles por un hombre que lo entendiese bien, no habría hallado palabra de alguna isla de las Indias occidentales. Lo segundo, aunque Aristóteles lo dijese, no probaba que las Indias hubiesen sido descubiertas antes del almirante. El filósofo habla de la isla de Atlante como de una cosa incierta, y se sirve de esta frase. Dicen que antiguamente descubrieron una isla, pero no lo asegura. Demás Oviedo, creyendo que esta isla era fértil, cuando la descubrieron los mercaderes cartagineses, no pensó lo que adelantaba, pues una tierra llena de selvas, como dice él mismo, y que nunca se había cultivado, producía todo género de alimento. ¿Y qué juicio tendría el Senado de Cartago en prohibir a los cartagineses ir a habitarla de miedo de que la conociesen los extranjeros y tuviesen deseo de ocuparla? El edicto sería imprudente, porque habiendo sido esta isla descubierta una vez, era imposible que todos los que lo sabían se conformasen en callar, y en este caso mejor era viniese a poder de los cartagineses que al de otro pueblo que pudiese en adelante hacer la guerra que el Senado temía. Si esta nueva isla era la española, como quiere Oviedo, los cartagineses tendrían miedo sin razón, puesto que entre ambos estaba la tercer parte del mundo, en cuya distancia era muy dudoso que el pueblo se apoderara de ella. En fin, si fuese tan fértil en lugar de dejarla debían conservarla, de miedo de que cayendo en el dominio de pueblo extranjero, no se aprovechéis de su abundancia para hacerles mal.
Yo creo que si los cartagineses la hubieran descubierto, la conservaran como hicieron con las Casitérides, que hoy llamamos islas de los Azores, ocultáronlas mucho tiempo por la cantidad de estaño que sacaban de ellas todos los años, y puede ser que estas sean las islas de que Aristóteles quiso hablar. Si se me opone que el filósofo hace mención de una isla que tenía muchos ríos grandes navegables que no hay en las Azores y sí en la Española y Cuba, respondo que pudo haberse engañado describiendo aquello de que habla, porque dice que tenía muchas bestias feroces. En Cuba ni en la Española no se halló alguna, ni tienen ríos navegables. Fuera de esto, estas dos islas no están situadas en parajes donde las tempestades pudiesen arrojar a los cartagineses sin naufragar, y naturalmente ellos no tendrían intención de ir a descubrirlas, y menos siendo mercaderes que no querían alejarse de su país, especialmente en aquel tiempo que se navegaba con grandes dificultades y que no se atrevían a emprender viajes largos, antes les parecían muy dilatadas las navegaciones breves como se ve en la de Jason desde Grecia a Coicos y en la de Ulises por el Mediterráneo. En que gastaron tantos años, las cuales los hicieron tan famosos como celebrados por los más excelentes poetas por la poca experiencia que entonces tenían del mar, hasta que en la edad nuestra se ha mejorado la navegación tanto que se han atrevido a rodear el mundo contra el refrán, quien va a cabo de nom, o volverá o non, cabo en Berbería no lejos de Canarias. Además que es manifiesto error imaginar que pudiera ser Cuba o la Española aquella isla, porque aún hoy, con las noticias que hay de ellas, es casi imposible aportar a sus costas sin que antes de dar en ellas hubieran hallado otras muchas islas que las rodean, de que no habla nada Oviedo. En fin, si esta isla atlántica no era alguna de las Azores, podía casarse una mentira con otra, diciendo ser la isla de que Séneca hace mención en el sexto libro de las cosas naturales. Dice, según el pensamiento de Tucídides, que pendiente la guerra de Morea fue sumergida enteramente, o en parte, una isla llamada Atlántica, de que habla Platón en su Timeo, y esto basta para el primer artículo. Pasemos al segundo, en que Oviedo quiere que los españoles fuesen antiguamente señores de las Indias. Citando a una autoridad incierta, quiere sacar tres conclusiones verdaderas, no conformándose con Séneca, que en el libro 6 referido dice es dificultoso afirmar nada cierto, y distintamente en lo que se ha de tratar por conjeturas. Fúndase en la autoridad de Estacio y Seboso, que dicen que ciertas islas llamadas Hespérides estaban situadas hacia el occidente, a 40 días de viaje de las Gorgonas. Oviedo cree que estas Hespérides son las Indias occidentales, a quien dio su nombre Éspero, rey de España, de que concluye que los españoles dominaron las Indias. Confieso con Seboso que las Hespérides están en el occidente, pero no dice que sean las Indias, ni habla del príncipe que las sujetó, y si Oviedo afirma que Éspero fue rey de España, según Beroso, es verdad que Beroso lo dice, pero no que diese nombre a España ni Italia, y viendo que en esto le faltaba autoridad que le patrocinase cita cautelosamente a Higino, sin señalar el lugar, para probar que las Hespérides eran las Indias occidentales, pero Higino jamás habló palabra de esto, como puede juzgarse, por lo que puso en su libro de Poética Astronómica. Estas son las palabras: píntase a Hércules como un hombre que quiere matar al dragón que guardaba las Hespérides. Y más abajo, Hércules, habiendo sido enviado por Euristeo, por las manzanas de oro a las Hespérides, y no sabiendo el camino, fue a Prometeo, que estaba atado en el monte Cáucaso, y le rogó se le enseñase, de que le manifestó la muerte del dragón. Y según esto, habrá otras Hespérides en Oriente, a las cuales podía también Oviedo decir que Éspero había dado nombre. En fin, añade en el capítulo de los planetas que Venus se llama Hesperus porque trasmonta poco después que el Sol. De todo lo cual podemos inferir que si el que está acostumbrado a contar fábulas de poetas como Higino debe tener autoridad o dar indicio alguno, si no contra Oviedo, o si podemos afirmar o presumir que se llamaron Hespérides por la referida estrella, así como los griegos llamaron Hesperia a Italia por la misma causa, según dicen muchos, diremos que Seboso llamó Hespérides a aquellas islas y que para mostrar el sitio donde estaban, se valió el almirante de las conjeturas y razones que hemos notado, para tener por cierto que semejantes islas estaban en aquellas partes occidentales. Con lo cual podemos concluir que Oviedo no solo quiere fingir autoridades nuevas en sus escritos, sino que se vale de cosas inciertas, o por inadvertencia o por complacer al que se lo dijo, pues no tenía interés, y la repugnancia sola bastaba a manifestar el error. Por esto, si los cartagineses que llegaron a Cuba o la Española, como dice, la hallaron sin más moradores que las fieras, ¿cómo puede ser verdad que los españoles la hubiesen poseído mucho tiempo antes y que su rey Éspero la diese su nombre?
sino que se diga que la despobló algún diluvio y que otro Noé la puso en el estado en que la descubrió el almirante, y por no fastidiar a los lectores en esto, vuelvo a seguir nuestra historia.